Bueno, buenas tardes nuevamente. Vamos a iniciar en honor a las personas que se han incorporado temprano a la clase. Tenemos 6 personas. En la clase anterior estábamos hablando del derecho mercantil, ¿verdad? Estábamos hablando de la historia del derecho mercantil. Habíamos leído algunas disposiciones del Código de Comercio, hablamos del contenido del derecho mercantil y bueno, dentro del contenido decíamos que eso se encuentra regulado en el artículo 1 del Código de Comercio. El contenido del derecho mercantil decíamos que son los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles. El artículo 1 lo habíamos leído, que es el título preliminar de disposiciones generales. El artículo 1 establece que los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles se regirán por las disposiciones contenidas en este código, es decir, en el Código de Comercio, y en las demás leyes mercantiles en su defecto, por los respectivos usos y costumbres, y a falta de estos por las normas del Código Civil. Los usos y costumbres especiales y locales prevalecerán sobre los generales. Bueno, habíamos tocado el tema del contenido del derecho mercantil y habíamos iniciado la plática sobre los comerciantes. Entonces, en primer lugar, decimos que el contenido del derecho mercantil se regula en el artículo 1 y son los comerciantes. Ajá, ¿cuál más? ¿Qué habíamos dicho? Hagamos una retroalimentación. ¿Cuál es el contenido del derecho mercantil? Vean su artículo 1 del Código de Comercio. ¿Sí? Pregunto. Hay un silencio. A ver, ¿quién me colabora? Estoy preguntando cuál es el contenido del derecho mercantil. ¿Qué pasó? ¿Se encuentran en la clase? ¿O solo tienen encendida la computadora? Pregunto nuevamente, ¿cuál es el contenido del derecho mercantil? ¿Qué es lo que acabo de hablar y que estamos... Ah, perdón. Yo creo que las disculpas del caso. Yo no tenía encendido el micrófono y les estaba preguntando y tampoco tenía encendida la cámara. Vaya, vamos a... Decía al inicio, bueno, al inicio no se había incorporado algunas personas, ¿verdad? Luego yo les preguntaba que en la clase anterior les decía que hablábamos de la historia o el origen del derecho mercantil, luego del contenido del derecho mercantil. Y dentro del contenido
Y yo les estaba preguntando, pero tenía apagado el micrófono y apagada la cámara, entonces me parecía raro que no me respondieran. Así que con las disculpas del caso. Vaya, entonces, ¿qué dijimos en la clase anterior que era el contenido del derecho mercantil? ¿Se recuerdan? En la clase anterior comenzamos a hablar, bueno, primero mencionamos el contenido del derecho mercantil, después del origen y la historia, ¿no?, del derecho mercantil. Entonces, nos habíamos auxiliado de una disposición del Código de Comercio en la cual se establece cuál es el contenido del derecho mercantil. ¿Se recuerdan? Consulto. ¿Alguien recuerda cuál es el contenido del derecho mercantil? Los tipos de comerciantes. Ajá, los comerciantes. Ajá, ¿cuál otros? Son tres. ¿Alguien tiene por ahí el artículo 1 del Código de Comercio? Deben de tener el Código de Comercio a la mano porque, es decir, la materia es Derecho Mercantil 1 y vamos a ver el Código de Comercio. Entonces, como que es su herramienta, es la herramienta de trabajo en esta clase. Yo aquí lo tengo, pero me gustaría que alguien me lea el artículo 1 del Código de Comercio. Ahorita se lo leo, licenciado. Vaya, hágame el favor. Código de Comercio, Licenciado, título preliminar, disposiciones generales. ¿se escucha, Lic? Sí, se escucha que está leyendo el artículo 1 su compañero del Código de Comercio. Prosiga con la lectura. Disposiciones generales, artículo 1. Los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles se regirán por las disposiciones contenidas en este código y en las demás leyes mercantiles, en su defecto, por los respectivos usos y costumbres, y a falta de estos, por las normas del Código Civil. Vaya, entonces, ¿cuál es el contenido del derecho mercantil con lo que han leído? Usted Los va a decir, comerciantes, los actos de comercios ajá, y las cosas mercantiles. vaya, los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles. ¿Usted iba a decir algo, Walter Alexander? Iba a decir El algo. artículo, Lic, pero me está fallando mucho el internet, pero sobre Vaya. el artículo. Vaya, ya lo leyó el compañero. Vaya, entonces, los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles, ¿verdad? Eso habíamos hablado en la clase anterior. Entonces, iniciamos platicando sobre los comerciantes. ¿Y qué habíamos dicho que es un comerciante? ¿Qué es un comerciante? Liz, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Podría decir una definición Sí, que de comerciante? sí. Bueno, pues creo que es una persona que vende productos, ¿verdad? Ajá. ¿Vende productos? Ajá. ¿Otra opinión? Yo tengo una opinión, licenciado. Sí. Una persona es la que se dedica a hacer actos mercantiles de forma en masa y por un tiempo indefinido. Ajá. Realiza actos de comercio, actos mercantiles en masa. Ajá. ¿Otra opinión? ¿Alguien más quiere opinar? Quiero decirles que las personas que han opinado pues están en lo correcto.
Están en lo correcto. Pero tal vez alguien afina mejor la definición. Lic, o tal vez así como está en el código, Yo pienso ¿verdad? que es toda, Perdón. Vaya, ajá. Primero Libec y después María Concepción. Ajá. Así como está en el Código de Comercio, ¿verdad? Que son todas aquellas personas naturales, ya sea empresas, ¿verdad? O personas individuales. Ajá. ¿Y María Concepción qué decía? perdón, yo pienso que es toda aquella persona, ¿verdad? Ya sea jurídica o natural, toda aquella persona que ejerce lo que es una actividad económica, ya sea formal o informal también, pienso que entran también ellos, ¿verdad? En la actividad económica, Ajá. según mi punto de vista. Entonces, resulta que tenemos dos tipos de comerciantes, o los podemos clasificar en dos categorías. ¿Cuál es esa? ¿Cómo los podemos clasificar? Individuales Será y jurídica y natural. sociedades. Ajá, vaya, pues primero, usted decía, René Mauricio, ¿qué decía? Licenciado, en individuales y sociales. Ajá, ¿y usted, María Concepción? Yo decía que las jurídicas y las naturales, persona natural, ¿va? Vaya, entonces tenemos dos tipos de comerciantes, las personas naturales y las personas jurídicas, las sociedades. ¿Verdad? Esos son, pero el comerciante decíamos que es el titular de una empresa mercantil que realiza actos de comercio. O sea, que el Código de Comercio dispone que son actos en masa. ¿Y qué sería un acto en masa? ¿Qué es un acto en masa? Un acto en masa, licenciado, es cuando se realiza una inmensa producción y por un tiempo prolongado. Ajá, sería un acto repetitivo. Porque el que es comerciante, ustedes van al mercado y ven ahí las personas que están vendiendo. Ellos llegan temprano en la mañana a las 8 y salen como a las 4, depende del día que sea. Y están realizando actos repetitivos, están vendiendo productos, van a un centro comercial y ustedes ven ahí, entran a un supermercado y ven una cantidad de personas comprando productos. Ese es un acto realizado en masa, es un acto repetitivo, un acto constante. Al final del día, pues, han efectuado una serie de ventas. ¿Verdad? Vaya, entonces vamos a retomar en lo que nos habíamos quedado. Ya habíamos visto el origen del derecho mercantil. Aquí en el artículo 1 ya leímos, ¿verdad? En el artículo 1 del Código de Comercio establece el contenido del derecho mercantil. Primero es el comerciante, los actos de comercio y las cosas mercantiles, que ya lo platicamos acá, ¿verdad? Los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles. Entonces, estamos hablando del comerciante y decíamos que existen dos categorías. Las personas naturales, que son titulares de una empresa mercantil, y que el código los denomina comerciantes individuales, como muy bien ustedes lo puntualizaron. Y las sociedades o comerciantes sociales. Esas son las dos categorías que tenemos de comerciante. Y dentro de las sociedades tenemos sociedades de personas y sociedades de capital. Las más conocidas son las de capital, sobre todo las sociedades anónimas. Pero dentro de las capital tenemos otra que se denomina sociedades en comandita por acciones. Y dentro de las,
tenemos las sociedades de capital y las de personas. Dentro de las de personas tenemos las en comandita simple, las de responsabilidad limitada, las colectivas. Entonces, también tenemos las sociedades cooperativas y tenemos sociedades de responsabilidad limitada. Entonces, bueno, hacíamos también referencia al hecho de que antes de que se perfeccionara lo que es el contenido del derecho mercantil, se decía que los comerciantes eran aquellos que habitualmente realizan el comercio, que eso todavía está vigente, y los que habían hecho del comercio su profesión. Entonces se decía que el comerciante era un profesional. Pero esa es, digamos, una teoría clásica que ya fue superada por una teoría que se denomina teoría moderna. En la actualidad ya no se considera al comerciante como un profesional, pero sí se sigue considerando que realiza en forma habitual el comercio. ¿Por qué consideran ustedes o creen ustedes que el comerciante es un profesional del comercio? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? A ver. Sí, Lisbeth. Quizás podría ser porque al momento de que ellos venden sus productos tratan con las demás personas, ¿verdad? Es decir, que les dan una buena atención. Ajá. Quizás por eso podría ser. ¿Usted considera que es un profesional del comercio? Así es. Ajá. ¿Otra opinión al respecto? Hola, Lick, buenas Así noches. es. Buenas noches. Pues, no sé, yo desde mi punto de vista lo veo desde que un comerciante tiene relación ya con un cliente Ajá. para vender, pienso ya que si lo trata bien ya es profesional, pero Ajá. no sé si es bien. A ver. ¿Otra opinión contraria? No sería un profesional porque no ha estudiado sobre ello, como el caso de tener un título universitario, diría. Ajá. Vaya, Samael. Licenciado, buenas noches. Será una por la pericia que se agarra durante la misma práctica o el ejercicio de su negocio, de sus actividades. Una. Dos, por las exigencias de que dicha práctica requiere permisos legales y todo eso, y eso lo vuelve a su vez profesional. Vaya. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué requisitos debe cumplir una persona para ser considerada como un profesional en un área específica? Por ejemplo, ustedes en un futuro van a ser licenciados en ciencias jurídicas y luego van a hacer el trámite respectivo para que los autoricen de abogado. Una vez autorizados de abogado, se van a someter al examen del notariado y cuando lo pasen, los van a autorizar de notario. Vaya, entonces, ¿qué requisitos debe de cumplir una persona para ser considerada profesional? Ajá. Tiene que ser graduado de licenciatura. Ajá. Debe de cumplir con todos los requisitos académicos exigidos en el área que está estudiando. En cambio, el comerciante, hay muchos comerciantes que ni siquiera tienen estudio o han sacado primer grado, segundo, tercero, pero son bien hábiles para el comercio y nos contratan a nosotros. Todos nosotros estudiamos 5 años
hacemos tesis con un gran esfuerzo y resulta que la persona que tiene tercer grado tiene un establecimiento comercial y nos contrata porque esa persona es hábil para el comercio. Es decir, esa persona no estudió porque no tenía habilidad para el estudio, pero sí tiene habilidad para el comercio. Entonces, para ser comerciante en realidad no se requiere estudios previos, sino que cierta habilidad nata. Y eso es lo que hace que no se consideren profesionales del comercio. Porque antiguamente les hablaba de una teoría clásica que consideraba a los comerciantes como aquellas personas que habitualmente se dedican al comercio y que eran profesionales en el comercio. Pero la doctrina moderna ya se superó ese concepto y se considera el comerciante como aquella persona que realiza actos de comercio, pero no se considera como un profesional, ¿verdad? No se lo considera un profesional, porque el comerciante no ha realizado estudios. Bueno, puede suceder que sí hay personas que son profesionales y que son comerciantes también, ¿verdad? Entonces, eso sería la diferencia entre lo que sería un profesional y un comerciante. Pueden coincidir ambas situaciones en una persona, pero para realizar el comercio, lo único que se necesita es tener habilidad para el comercio y realizar habitualmente actos de comercio, o sea, realizar actos de comercio, ejercer el comercio, como dice el código. Entonces, en nuestro artículo 2 ya nos establece el artículo 2 del Código de Comercio. Aquí lo vamos a ver. Aquí yo tengo el Código de Comercio. Vaya, leamos el artículo 2. Ahí lo tienen en pantalla. Alguien que me ayude a leer. A ver, ¿quién me ayuda? Si han levantado la mano no los veo, así que solo proceda a leer. Ok. Ajá. Sí, dice... Son comerciantes, el artículo 2, ¿verdad? Las personas naturales titulares de una empresa mercantil, que se llaman comerciantes individuales. Las sociedades, que se llaman comerciantes sociales. Se presumirá legalmente que se ejerce el comercio cuando se haga publicidad respecto o cuando se abra un establecimiento mercantil. ¿Hola? Se haga publicidad al respecto. O cuando se abra. O cuando se abra un establecimiento mercantil. Ajá. Donde se atiende al público. Ajá. Continúe. Los extranjeros y las sociedades constituidas con arreglo a las leyes extranjeras podrán ejercer el comercio en El Salvador. Son sujeción a las disposiciones de este código y demás leyes de la República. Vaya, entonces nuestro código de comercio establece que es comerciante aquella persona que es titular de una empresa mercantil. Así dice el artículo 2 en el numeral 1. Ahora yo les pregunto, aquí estamos hablando de personas naturales, porque así lo establece, las personas naturales titulares de una empresa mercantil que se llaman comerciantes individuales, las sociedades que se llaman comerciantes sociales. Les consulto a ustedes. Y las sociedades, ¿se les exige ese requisito de que sean titulares de una empresa mercantil? ¿Qué es ser titular de una empresa mercantil?
¿Debe ser una sociedad titular de una empresa mercantil para ser considerada comerciante o solo es aplicable a las personas naturales? El artículo 2. Ajá. ¿Qué opinión tienen al respecto? Hablen, hablen. Son estudiantes de derecho. Que no les preocupe equivocarse. A ver. ¿Quién quiere opinar? Consulto. Roberto Salvador Salazar Leiva levantó la mano. Ajá. Buenas noches, compañeros licenciados. Yo opino que en este caso el artículo número 2 del Código de Comercio no hace una distinción entre comerciante individual y el comerciante, y los comerciantes sociales, ¿verdad? No creo que aplica para ambos el poder establecer tener un establecimiento comercial o hacer la publicidad de este, en este caso del negocio, ¿verdad? Ajá. O sea que la sociedad también debe ser titular de una empresa mercantil. ¿Y qué implica ser titular de una empresa mercantil? ¿Qué implica la titularidad de una empresa mercantil? Ser el Creo que dueño de... Ajá. la titularidad ya sería por parte de este caso de la sociedad, ¿verdad? De personas, ya poder contraer obligaciones y ejercer derechos que ellos también tengan como sociedad mercantil, como empresa, ¿verdad? Ya tener empleados, poder pagar planillas, seguro social y todo eso. Ajá. Entonces la titularidad implica ser el dueño del establecimiento comercial en donde se ejerce el comercio, ¿o no? Sí. Ajá. ¿Qué opinan los demás? Licenciado, buenas noches. Yo considero que ser titular de una empresa mercantil prácticamente está hablando de la persona que representa a la empresa, ¿verdad? O prácticamente de ser el dueño, porque como está hablando de comerciantes individuales, prácticamente sería ser el dueño. Ajá. Y para las sociedades que se llaman comerciantes sociales, consideraría de que es una sola sociedad, pues, ¿verdad? Que representan lo que es una determinada sociedad, llámese, valga la redundancia, o llámese la empresa. Ajá. Entonces, por ejemplo, si una persona natural alquila un establecimiento mercantil para explotarlo en forma directa, entonces no sería comerciante. Sí, precisamente, sí es un comerciante, mucho. Entonces, ser el dueño de la empresa no necesariamente implica ser comerciante, porque yo puedo ser dueño de una empresa y se la alquilo a usted, por ejemplo, para que usted la explote y obtenga beneficios de esa actividad económica que se realiza. Entonces,
la titularidad no solo implica ser el dueño de la empresa, sino que implica que usted va a explotar la empresa para obtener lucro, va a realizar actos de comercio. Entonces la titularidad no está ligada a la posesión, ¿cómo se llama? Al ser el dueño de la empresa, al dominio de esa empresa. Entonces, se es comerciante si se ejerce el comercio. Entonces, nuestro Código de Comercio establece que el comerciante es aquella persona que realiza actos de comercio y que es titular de una empresa mercantil, pero la titularidad no implica necesariamente que usted es el dueño de la empresa, porque usted puede alquilar un establecimiento mercantil y lo explota para beneficio propio. Entonces les decía que para nuestro Código de Comercio, el comerciante es el titular de una empresa mercantil que realiza actos de comercio y se divide en persona natural y persona jurídica. La persona natural se denomina comerciante individual. La persona jurídica hablamos de un comerciante social. Hay diferentes tipos de sociedades, porque cuando hablamos de sociedades no solamente nos vamos a limitar a sociedades anónimas, que son las más comunes. Bueno, también las colectivas son comunes, de personas. Entonces, estábamos en el artículo 2, ¿verdad? Artículo 2, ya lo hemos leído, ¿verdad? Vaya, vamos a continuar. Y acá en esta lámina ustedes pueden ver lo que les estaba comentando, que la titularidad no es sinónimo de propiedad o dominio, sino que es una facultad que tiene el comerciante de explotar la empresa en beneficio propio. Entonces, no necesariamente se requiere ser el propietario o dueño de la empresa, porque perfectamente una persona puede arrendar una empresa mercantil y la puede explotar para beneficio propio y obtener lucro, porque el objetivo del comerciante es la obtención de lucro. En el artículo 553 del Código de Comercio se da una definición, lo vamos a buscar aquí, aunque aquí está en la lámina lo que dice el artículo, pero lo vamos a buscar para qué se entiende por una empresa mercantil. Porque fíjense que yo les pregunto a usted, ¿es lo mismo decir sociedad que empresa? Es lo mismo. Una empresa es lo mismo que una sociedad. ¿Le consulto? No, licenciado. No, ajá. ¿Por qué? No, porque una empresa perfectamente puede ser de una persona individual, de un titular que es el dueño y propietario. En cambio, pudiesen existir empresas que sí tal vez han sido creadas por varias personas, una sociedad. Ah, pues usted está asimilando una sociedad con una empresa. ¿Es lo mismo entonces? No, licenciado, yo no sé si me equivoco, pero yo creería que no es lo mismo. Ajá. ¿Cuál sería la diferencia entre una empresa y una sociedad? Leamos el artículo 553. Me imagino que ya lo encontró. ¿Alguien que lo lea? Ahí lo tienen. No levanten la mano, solo lean. Porque no, en este momento no los veo. La empresa. Artículo 553. La empresa mercantil está constituida por un conjunto coordinado de trabajo
de elementos, materiales y de valores incorpóreos como objeto de ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. Y entonces, cuando dice que es un conjunto coordinado de trabajo, ¿a qué se refiere? Que son todas aquellas, bueno, que son todos aquellos procesos que puede ejercer una empresa. Bueno, eso sería una parte, pero también coordinado de trabajo está compuesta por personas de diferentes categorías, trabajadores, ejecutivos, personal, ¿verdad? ¿Cuáles serían los elementos materiales? Los elementos materiales quizás serían como, por ejemplo, la computadora, Los activos, el papel. Los activos de la empresa. Los activos de la empresa. ¿Y los valores incorpóreos cuáles serían? El nombre comercial de la empresa. El nombre comercial de la empresa es un valor incorpóreo. El conocimiento de los socios. Bueno, como aquí estamos hablando de una empresa y acá no confundamos lo que es una empresa con lo que es una sociedad. Entonces, la empresa es un establecimiento mercantil, es un establecimiento comercial. Está conformado por un patrimonio, o sea, un activo, un pasivo. Bueno, la empresa estamos hablando que es el establecimiento comercial abierto al público en donde se ofrecen bienes o servicios de manera sistemática con el propósito de lucro. O sea, la empresa es un establecimiento comercial. Una sociedad es una persona jurídica. ¿Cuál es la partida de nacimiento de la sociedad? ¿Cuál es la partida de nacimiento de una sociedad? Si la partida de nacimiento de una persona natural, usted es el documento en donde se establece... ¿Podría hacer la inscripción en el registro de comercio? Es la escritura de constitución. La escritura de constitución, la cual se inscribe en el registro de comercio. Esa es la partida de nacimiento, ¿verdad? Ahí es donde surge el ente. Entonces, es un ente ficticio y la ley, nuestro código lo considera como una persona jurídica. Tiene existencia legal. Pero una sociedad se vale de un establecimiento comercial, como un comerciante individual, ¿verdad? Tiene su empresa, su establecimiento comercial, sus activos, sus trabajadores, sus derechos. Esos son valores incorpóreos, ¿no? Entonces, es diferente el concepto. Y acá en la lámina ustedes pueden verlo. Una empresa mercantil está constituida por un conjunto coordinado de trabajo, que es lo que dice la disposición legal, el 553, de elementos materiales, inmateriales o valores incorpóreos con el objeto de ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. Ahora bien, el comerciante individual y el comerciante social se valen de la empresa para ejercer el comercio, ¿no? Y así tenemos el nombre comercial, ¿no? Por ejemplo, el caso de el nombre comercial del supermercado Selectos, bueno, ese se llama Selectos, otro se llama la Maxi Despensa, pero no es la sociedad, porque la sociedad en el caso del Selectos es Calleja S.A.D.C.B., es el ente. Pero el nombre comercial es Super Selecto. A manera de ejemplo, de un ejemplo un poco fácil de entender, ¿verdad?
Vaya, vamos a continuar. Solo me permiten un momentito que está lloviendo fuerte y yo tengo abierta la ventana, permítanme. Vaya, ahora sí. Bueno, vamos a continuar. La calidad de comerciante se prueba mediante la constancia de matrícula. Es lo que se llama la matrícula de comercio, que se renueva cada año. ¿Ya han escuchado hablar ustedes de la matrícula de comercio? Consulto. No, licenciado. ¿No han escuchado hablar de la matrícula de comercio? Bueno, existe una institución que se llama Registro de Comercio. Y los comerciantes individuales y sociales cada año primero deben de registrar la empresa en el Registro de Comercio y luego deben de renovar esa matrícula de comercio cada año. Cada año. Vamos a leer el 418 del Código de Comercio para que lo relacionemos. El 418. Vaya, miren, dice, artículo 418, la constancia que de la matrícula extiende el registrador será la única prueba, para establecer su calidad de comerciante. B, para comprobar la propiedad de la empresa. Cualquier autoridad judicial o administrativa puede de oficio a petición de parte solicitar al registrador de comercio que extienda constancia del asiento de las matrículas de empresa. Entonces, la matrícula de comercio, el comerciante debe de inscribir su empresa y debe de sacarla y tenerla vigente y renovarla cada año, pagar los derechos. Y con eso prueba su calidad de comerciante. Esas son obligaciones mercantiles de los comerciantes. Inscribir su empresa, sus establecimientos comerciales, sacar su matrícula de comercio, inscribir la escritura de constitución en el caso de las sociedades, ¿verdad?, en el registro. Y tanto la sociedad como la persona natural deben de sacar su matrícula de comercio. Entonces, decíamos que el acto de comercio es un acto repetitivo, una actividad habitual que realiza el comerciante. Y por ser un acto repetitivo constante, es un acto que se denomina en masa, es un acto de comercio. Entonces, existen dos criterios para establecer el acto de comercio. El primero es el acto realizado en masa. Como les decía, es un acto repetitivo constante. Por ejemplo, cuando los establecimientos comerciales abren al público para ofrecer bienes o servicios, ahí están abiertos al público y llegan innumerables personas a adquirir los bienes o los servicios, ¿no? También existen actos que se denominan de mercantilidad pura. Y estos actos son aquellos actos que no son realizados en masa, pero que también nuestro código establece que son actos de comercio. Y lo podemos ver en el artículo 3 del Código de Comercio. Vamos a buscar el artículo 3.
Fíjense que como dice el artículo 3, son actos de comercio los que tengan por objeto la organización, transformación o disolución de empresas comerciales o industriales y los actos realizados en masa por estas mismas empresas. Los actos que recaigan sobre cosas mercantiles. Además de los indicados, se consideran actos de comercio los que sean análogos a los anteriores. Entonces, aquí en el Romanos 1 vemos que los que contengan por objeto la organización, transformación o disolución de empresas comerciales o industriales y los actos realizados en masa por estas mismas empresas. Entonces, cuando se constituye una sociedad, ese no es un acto realizado en masa por la sociedad, ¿verdad? Usted constituye la sociedad ABC, SADCB, contrata a un notario, le elaboran la escritura de constitución. Entonces ese acto no es un acto realizado en masa, pero nuestro código establece que es un acto de mercantilidad pura, porque tiene por objeto la organización, transformación, disolución de empresas comerciales o industriales. Aquí estamos hablando de sociedades, ¿no? No estamos hablando de empresa mercantil, sino que estamos hablando de personas jurídicas, porque las sociedades se pueden crearse, se puede modificar la escritura de constitución, se puede disolver, se puede liquidar, ¿verdad? Una sociedad. Y entonces esos actos no son en masa, no se realizan en masa, pero para efectos del Código de Comercio se consideran actos de mercantilidad pura. Entonces, tenemos dos categorías de actos de comercio. Los que son realizados en masa por empresa mercantil y los actos de mercantilidad pura que no son realizados en masa, pero que están relacionadas con la constitución, modificación o liquidación de una empresa mercantil, de una sociedad, que no es lo mismo la empresa que la sociedad. Debemos de tener claridad respecto de eso también, ¿verdad? Vaya, luego tenemos la característica principal del acto de comercio es que es un acto repetitivo, por eso se le llama que es un acto realizado en masa, que es diferente al caso del acto civil, ¿verdad? Que es un acto individual que no se realiza en masa. Por ejemplo, usted compra un terrenito, hace una escritura de compraventa. Ese es un acto civil, porque usted no lo está realizando en masa, salvo que usted tenga una empresa de bienes raíces y se dedique al negocio de compraventa de inmuebles. Entonces sí sería un acto de comercio. Pero si usted pues compra una casa donde va a vivir, o compra un terrenito para donde va a construir su casa, esos son actos civiles. Y la diferencia entre un acto civil y un acto de comercio es la habitualidad con que se realiza. Es decir, un acto de comercio es un acto repetitivo. Un acto civil es un acto aislado. Aquí se pone un ejemplo. Por ejemplo, el agricultor siembra la tierra, luego... bueno, el frijol creo que hacen dos cosechas al año. Alguien que me ayude ahí. Creo que en el caso del frijol y el maíz hacen 2 cosechas al año. Parece que unas a principio de año y otras en agosto. Sí, ¿verdad? Alguien que conozca un poco de ese tema. Consulto. Yo sé que eso es una sola cosecha. Sí, bueno, en realidad son 2 cosechas al año. Una en agosto, creo, ahí por esta fecha venden los elotes locos, los elotes, y también a principio de año. Pero la cuestión es esta, que el comerciante siembra,
quiero decir, el agricultor siembra la tierra y luego la vende una vez al año o 2 veces al año. Eso no lo convierte en un comerciante, porque es una actividad que no es habitual, pero se la vende a una persona, por ejemplo, le vende toda la cosecha de maíz, a una persona que vende ese tipo de productos. ¿Cómo se llaman esos establecimientos donde venden cereales? Bueno, donde venden cereales. Entonces tiene un establecimiento comercial y entonces lo vende al público. Vende los frijoles y vende los elotes, el maíz, todo lo que produce, ¿va? Entonces, eso es un comerciante que realiza actos de comercio. Y en cambio, la persona que vende, el agricultor que vende su cosecha una vez al año o 2 veces al año, se la vende al comerciante. Son actos aislados para él, ¿verdad? Porque no los ejecuta en forma habitual, en forma repetitiva, sino que y lo hacen para suplir sus necesidades, ¿verdad?, elementales. En cambio, el comerciante, el objetivo del comerciante es obtener el lucro. Por eso es que realiza una serie de actividades habituales de carácter repetitivo. Obviamente que el que vende la cosecha también, el agricultor tiene que sacar su costo, pues, y tener algún remanente, ¿va?, para volver a sembrar. Pero esa sería la diferencia. Ya en nuestro Código de Comercio establece que los agricultores no son comerciantes. Así lo establece nuestro Código de Comercio en el artículo 14. ¿Alguien que me lea el artículo 14? Ahí está en pantalla. Artículo 14. Los agricultores y artesanos que no tengan almacén o tienda para el expendio de sus productos no son comerciantes. Vaya, ¿y por qué será? ¿Por qué será? Fíjese cómo dice, que no tengan almacén o tienda para el expendio de sus productos. Ajá, ¿por qué será? ¿Cuál es el requisito que dice el Código de Comercio para ser comerciante, además de realizar actos en masa o dedicarse habitualmente al comercio? ¿Cuál es el requisito que menciona el Código de Comercio? Lo acabamos de platicar. A ver. Que lo realicen con habitualidad. Sí, eso sí, va, pero además ser titular de una empresa mercantil. Que tengan ¿Sí? registro. Sí, pero ser titular de una empresa mercantil. Entonces el agricultor que vende su cosecha, la vende, pero se la vende a una persona que vende productos. ¿Cómo que se llaman esas empresas que venden granos básicos? No recuerdo en este momento el nombre. Tal vez alguien lo recuerda. Que venden frijoles, arroz, aceite, maíz. ¿Cómo se llama? No sé si me equivoco, pero no sé si me equivoco, pero es abarrotería. Ah, abarrotería. Samael iba a decir algo. Abarrote, ¿no? Samael. Creería que son las mismas funciones de una distribuidora formal. Sí, digamos que el agricultor, como no es titular de una empresa mercantil, no tiene un establecimiento abierto al público, entonces, por ese motivo, no es un comerciante. En cambio, a quien le vende la cosecha y es una persona que tiene un establecimiento abierto al público, que vende cereales,
vende arroz, maíz, ese sí es comerciante porque realiza actos de comercio, actos realizados en masa. Entonces, cuando hablamos de actos de comercio se requiere ser titular de una empresa mercantil. Y decíamos que una empresa mercantil, el artículo 553 del Código de Comercio define que como un conjunto coordinado de elementos materiales, elementos de bienes, de valores incorpóreos, de elementos de trabajo, cuyo fin es vender productos, bienes o servicios al público con el objeto de obtener un lucro. Entonces, cuando hablamos de una empresa, estamos hablando de un activo que tiene el comerciante. Y entonces, es el patrimonio que tiene un comerciante. El patrimonio, ¿cómo está constituido el patrimonio? ¿Cómo se constituye el patrimonio? ¿Qué elementos lo forman? De bienes muebles e inmuebles. Ajá, el activo, ese es activo. El pasivo, activo menos pasivo es patrimonio. Entonces, es el conjunto de bienes y deudas que tiene un comerciante. Entonces, la empresa forma parte de los activos del comerciante y que es el titular de esa empresa. Y el objetivo es abrir ese establecimiento al público con un único móvil, obtener lucro. Entonces, volvemos a que el acto de comercio es un acto realizado en masa por una empresa mercantil. Esos son los requisitos para que sea acto de comercio. Y la empresa mercantil, un conjunto coordinado de trabajo, de bienes materiales e intangibles. No tiene personalidad jurídica porque estamos hablando de activos. Pero el titular sí tiene una personalidad jurídica, sea una persona natural, sea una sociedad, una persona jurídica. Entonces, eso sería la diferencia. Y entonces el acto realizado en masa y los actos típicamente mercantiles, que se denominan de mercantilidad pura. Son los actos típicamente mercantiles, ¿no? Que estos, la característica principal es que no se realizan en masa. Y constituyen la excepción. Entonces, y aquí hablábamos que un acto de mercantilidad pura está relacionado con la constitución, la modificación, la liquidación de una sociedad, que no son actos que son habituales, pero que el Código de Comercio considera actos de comercio. Entonces, los actos de mercantilidad pura son aquellos que se realizan con cosas denominadas típicamente mercantiles. Y aquellas cosas típicamente mercantiles son aquellas que han nacido para servir al comercio. Ese es el objetivo. Ahora bien, ¿cuáles son las cosas o los actos que a pesar que no se realicen en masa, además de la creación, modificación y liquidación de una sociedad, se consideran actos de comercio? Y decíamos aquellos actos que se realizan con cosas denominadas típicamente mercantiles, que fueron creadas o ideadas para servir el comercio, para facilitarlo.
Y entonces, dentro de estos tenemos la empresa mercantil, los títulos valores. ¿Qué es un título valor? Un ejemplo de título valor. ¿Cuáles son los títulos valores? El pagaré, el cheque, la letra de cambio. Ajá. El pagaré, el cheque, la letra de cambio, todos esos documentos que fueron creados por los comerciantes por la necesidad o con el objeto de simplificar el comercio. Por ejemplo, para evitar andar mucho efectivo, porque la necesidad es lo que ha creado estos documentos, porque asaltaban a los comerciantes. Entonces, mire, le voy a pagar $100,000, le da un cheque por $100,000. O para garantizar una deuda, le da una letra de cambio. Entonces, esos son cosas típicamente mercantiles. Entonces, si usted realiza, bueno, hay bancos que cuando uno abre una cuenta, le dan una chequera, no sé si ya les ha pasado, le ofrecen dentro de los beneficios que le van a dar una chequera para que efectúe sus pagos. Entonces, y la persona es un asalariado. Tiene su cuentita ahí y le dan una chequera. Entonces la persona con esa chequera paga su deuda. Le emite un cheque a alguien por un valor de $50. Entonces, esta persona no es comerciante, pero con el hecho de emitir un cheque está realizando un acto de comercio. Y ese acto no es un acto realizado en masa por una empresa mercantil o por un comerciante. Pero estamos hablando de un acto realizado por una cosa considerada típicamente mercantil, una cosa mercantil. Y entonces, aquí estamos hablando, aquí se pone el ejemplo del cheque. Si usted emite un cheque una vez en su vida que lo emita, realiza un acto de comercio. Cualquier problema que se suscite con ese cheque, por ejemplo, que no tiene fondo, lo van a demandar aplicando la ley mercantil, el Código de Comercio. Y obviamente en los tribunales civiles mercantiles, pues antes habían tribunales de comercio. Actualmente es una sola ley procesal, ¿verdad? Procesal, civil y mercantil. Por ejemplo, la venta de una empresa mercantil, la de un distintivo comercial, la venta de una patente. Esos no son actos masificados, pero son considerados actos de comercio. Entonces, ¿por qué son considerados actos de comercio? Porque recaen sobre cosas típicamente mercantiles. Y estas son cosas que fueron ideadas por los comerciantes para facilitar las transacciones mercantiles. Y aquí pues entramos en toda la gama de títulos valores, como son los cheques, las letras de cambio, los pagarés, las acciones. Cualquier título valor que esté regulado en el Código de Comercio o en la legislación mercantil. Entonces, estos actos generalmente no se realizan en forma repetitiva o en forma masiva. Y constituyen actos de comercio. Entonces tenemos dos son actos que a pesar de que son aislados, el Código de Comercio los considera como actos mercantiles, de mercantilidad pura. Actos de mercantilidad pura. Luego tenemos en el artículo 5 enumera cuáles son las cosas típicamente mercantiles. Vamos a ver el artículo 5. Vamos a ver. Aquí tengo el Código de Comercio. Artículo 5. Vaya.
Alguien que me lo lea por ahí. Ahí dice casas, va, pero es cosas mercantiles. Alguien que me haga el favor de leerla, por favor. Ok, las empresas de carácter Artículo lucrativo y 5. sus elementos. No, léamelo bien. Artículo 5. Ok. Son casas mercantiles. No. Ah, vaya. Cuando usted lee un artículo, usted debe decir artículo tal y comienza a decirme. Pero yo le decía que ahí está equivocado. Ahí dice casas, pero es cosas. Vaya, hágame el favor de volver a leer. Ok. Artículo 5. Son cosas mercantiles. 1. Las empresas de carácter lucrativo y sus elementos esenciales. 2. Los distintivos mercantiles y los patentes. 3. Los títulos valores. Vaya, vamos a ver. Las empresas de carácter lucrativo y sus elementos esenciales. Entonces ya hablamos que las empresas es un conjunto coordinado de trabajo, de elementos de valores o de bienes materiales e incorpóreos. Esos serían los elementos esenciales. Luego los distintivos mercantiles y las patentes. ¿Qué serán los distintivos mercantiles? A ver. ¿Y qué serán las patentes? Las imágenes, los distintivos son las imágenes que aparecen en cada, o sea, en cuestión de mercantil, ¿verdad? Ajá, Son imágenes que... Ajá, ¿y eso qué es? El logo. Ajá, pero ¿cómo lo podríamos llamar? Son las marcas. Las marcas. Que fueron inventadas por los comerciantes para distinguir sus productos de otros productos, de otros comerciantes, para establecer la calidad de sus productos. ¿Y las patentes qué serán? Son como los derechos exclusivos. Las patentes son los inventos. Sí se tienen derechos exclusivos sobre las patentes, ¿no? Usted tiene un invento, una fórmula, la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Y entonces usted tiene, la ley le da un tiempo determinado para que usted pueda explotar ese invento y obtener beneficio, lucro, ¿no? Entonces esas son las patentes. Vaya, entonces vamos a continuar acá. Todos esos actos que enumera el artículo 5, la empresa mercantil y sus elementos esenciales, los distintivos mercantiles, las patentes, o sea, las marcas y los inventos, y también los títulos valores, son cosas mercantiles. Y les decía que fueron ideadas para servir al comercio, para facilitar las operaciones mercantiles. Y se consideran actos de mercantilidad pura, aunque no se realicen en masa, como es el caso de los actos repetitivos y constantes que realizan los comerciantes. Sin embargo, la ley los considera que son actos de comercio cuando están involucrados ese tipo de cosas mercantiles. Luego el artículo 3 establece en el inciso último, aquí yo se los he subrayado, además de los indicados, se consideran actos de comercio los que sean análogos a los anteriores. Aquí la ley está aplicando la analogía. Y entonces cuando aplicamos la analogía, estamos diciendo que hay ciertos actos que no son realizados en masa, pero que también por una persona, ni son realizados por cosas mercantiles, utilizando cosas mercantiles, pero para efectos de la ley se consideran actos de comercio por la naturaleza y el objeto del mismo. Entonces,
Por ejemplo, si usted va a comprar a una empresa un vehículo, a la idea va a comprar un vehículo usted, ¿es o no es acto de comercio? Para usted. Y para el comerciante, ¿sería acto de comercio, sí o no? El comerciante es el dueño de IDEA, no sé si es de IDEA SADCB quizás, ¿verdad? Entonces, resulta que usted una vez en su vida compró un vehículo. Usted es una persona que no es comerciante, pero ese acto, para efectos legales, se considera un acto de comercio. Para usted es un acto aislado. Usted lo pagó en efectivo, había ahorrado y compró su vehículo. Para la empresa es un acto de comercio, obviamente, porque esa es su actividad principal, ¿verdad? Tiene su establecimiento abierto al público, tiene varias sucursales y le vende el vehículo. Usted es una persona natural que no es comerciante, pero quería comprar un vehículo, ahorró por muchos años y lo compró. Entonces, hizo una transferencia bancaria. Ese acto es un acto de comercio para usted como para la empresa. A eso se refiere en aplicar la analogía, ¿verdad? Hay ciertos actos que en este caso sería una actividad repetitiva para la empresa porque ese es el fin o el objeto al que se dedica, pero para el cliente no lo es, ¿verdad? Puede darse el caso entre dos comerciantes, pues una empresa compra un camión, ¿verdad? Para ambos es acto de comercio. ¿Cómo lo es el acto de comercio para una persona natural que compra? Entonces, aquí el legislador establece la posibilidad de aplicar la analogía en aquellos casos que todavía no están regulados, pero que por la naturaleza del acto, porque si usted compró el vehículo y le sale con vicios ocultos, usted va a demandar con base a la ley mercantil. Obviamente que hoy tenemos tribunales civiles y mercantiles, ¿verdad? Ellos mismos conocen, pero va a aplicar las disposiciones del Código de Comercio y obviamente las del procesal civil y mercantil, ¿verdad? El artículo 4 del Código de Comercio, leámoslo, lo vamos a poner en pantalla para que me lo lean. Vale, leamos el artículo 4. ¿Quién me hace el favor de leerlo? Artículo 4. Los actos que sean mercantiles para una de las partes lo serán para todas las personas que intervengan en ellos. Vaya, y ahí estábamos en el ejemplo de la persona que va a comprar el vehículo. Entonces, antes se consideraba, la teoría clásica establecía el acto mixto, o sea que iba a ser civil o mercantil dependiendo de quién demandara. Si lo demandaba la empresa de IDEA a usted, era mercantil. Si usted demandaba a la empresa de IDEA, era civil, ¿verdad? Porque usted no es comerciante. Pero con la teoría moderna se ha superado. Y por el hecho de que no es conveniente que exista una dualidad, ¿verdad?, de demandas, dependiendo de quién demande, valga la redundancia. Entonces, para el Código de Comercio, en el caso que les he planteado, el de IDEA, ¿verdad?, que usted va a comprar su vehículo, y así hay muchos casos, ¿no? Ese caso es un acto de comercio y debe de demandar con base a las disposiciones del Código de Comercio, obviamente con base al procedimiento establecido en la Ley Procesal Civil y Mercantil.
en el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, se va a considerar un acto de mercantilidad, un acto mercantil para ambas partes. Y pues aquí les mencionaba el caso. Las cosas mercantiles. Tenemos que son aquellas cosas que son convertidas en objeto de una relación jurídica mercantil. Son todas aquellas que se hacen objeto de comercio. Esas son las cosas mercantiles. Aquellas que son objeto de una relación jurídica mercantil, que son objeto de comercio. Y entonces tenemos las cosas. Se clasifican en cosas accidentalmente mercantiles y cosas típicamente mercantiles. Las cosas accidentalmente mercantiles son aquellos bienes objeto de una relación jurídico-mercantil, pero que una vez que se realice el acto, dejan de ser cosas mercantiles. Si usted va a un supermercado y compra determinados productos, mientras están expuestos a la venta al público, usted ve ahí una serie de productos. Son cosas mercantiles, son cosas accidentalmente mercantiles. Pero cuando usted compra la toalla, compra el champú o lo que sea y lo paga, pierden la calidad de cosa mercantil y se vuelve una cosa privada. En cambio, las cosas típicamente mercantiles son aquellas que han servido o han nacido para servir al comercio, como les decía anteriormente. Entonces, las accidentalmente mercantiles son aquellas que son que tienen tal calidad mientras son objeto de relaciones jurídicas mercantiles y que dejan de serlo cuando cesan de estar afectadas por tales relaciones. Es decir, cuando usted va a comprar cuando el vehículo está en exhibición, en el caso de IDEA, ahí es una cosa mercantil. Pero cuando usted compra el vehículo, se vuelve una cosa civil, porque usted la va a comprar para su uso. Obviamente que las cosas accidentalmente mercantiles, por la gran gama que existe de ellas, ¿verdad? Y por diferentes naturalezas, porque el comerciante no solo vende vehículos, vende bienes, vende servicios. Entonces, ese tipo de cosas el legislador no las enumera. Pero la característica principal es que son objeto de comercio, son objeto de una relación jurídica mercantil, que están en los estantes de los comerciantes expuestas al público, que se ofrecen al público, pero que una vez que la persona adquiere el producto, dejan de ser cosa mercantil, por eso se llaman cosas accidentalmente mercantil. Obviamente que son actos en masa, ¿verdad?, cuando se venden este tipo de productos, ¿no? Luego tenemos las típicamente mercantiles. Y les decía que son aquellas que han nacido para auxiliar al comercio. Son aquellos instrumentos que fueron inventados por los comerciantes por la necesidad, ¿verdad?, como el cheque, ¿verdad? O sea, para no andar el montón de dinero en los bolsillos, ¿verdad?, se idearon crear un cheque que tiene el mismo valor. Usted va al banco y lo cambia. O para garantizar deuda, una letra de cambio. Usted le presta $100 a una persona y le emite una letra de cambio. Usted no es comerciante. En su vida es la primera letra de cambio que va a emitir, pero ese es un acto de comercio, porque es una cosa típicamente mercantil. Son instrumentos que fueron inventados por los comerciantes para facilitar sus transacciones económicas. Y entonces aquí estábamos hablando el primero, las empresas de carácter lucrativo y sus elementos esenciales. ¿Cuál es el objeto de la empresa mercantil? ¿Para qué se abre una empresa mercantil?
¿Para qué se abre un establecimiento al público? ¿Cuál es el objeto? Pregunto. ¿Sí? Prestar un servicio, bienes o servicios. Ajá, pero ¿para qué? ¿Para qué? Para generar riqueza. Para obtener lucro. Esa es la Tiene- palabra. Obtener lucro. Resto Utilicemos lucro. Ajá, o sea, lo que usted dijo es correcto, pero utilicemos el lenguaje del Código de Comercio para obtener lucro. Ese es el objetivo del comerciante, ¿va? Sí, obtener lucro. Si usted se dedica al comercio es para obtener un beneficio económico. Ese es el objetivo. Vaya. Estamos hablando de las cosas de la empresa y sus elementos. ¿Cuál habíamos dicho que eran los elementos de la empresa? Ajá. A ver. Elementos de trabajo, bienes, valores incorpóreos. Esos son los elementos, son los activos. Es el establecimiento comercial que se abre al público y que tiene una serie de, tiene máquinas para recibir dinero, para pago, ¿verdad? Computadoras, tiene personal, etc. Luego tenemos los distintivos mercantiles, que ya habíamos dicho que son las marcas. Ahí vemos cada marca, Diana, por ejemplo, hay tantas más, Lido, que fueron ideadas por los comerciantes para diferenciar sus productos de los de otros comerciantes, para que el público consumidor no confunda los productos, ¿no? Y para diferenciar la calidad también, ¿verdad? La calidad, que se distinga la calidad de los artículos. Entonces, yo digo, yo voy a comprar zapatos Adidas o zapatos Fila o Nice, ¿verdad? O voy a comprar ¿cómo es que se llaman los zapatos deportivos de Jorge González que sacó la DOC? No recuerdo cómo se llaman, pero obviamente que Mágicos. ajá, pero entre un zapato del Mágico y otro zapato Adidas, obviamente que la gente, si tiene el dinero, compra el Adidas, a menos que por sentimiento, por cuestiones así, compre un zapato de la marca Bracos, los Bracos son. Entonces, obviamente la calidad es diferente, ¿verdad? O al menos ese es el objetivo porque se crearon las marcas, ¿verdad? Para que se diferenciara, ¿verdad? Ahora las patentes son los inventos, son inventos, ¿verdad? Por ejemplo, les decía la fórmula de la Coca-Cola, ¿verdad? Usted tiene, o el pollo campero creo que tiene una fórmula también para darle ese sabor peculiar que tiene, ¿verdad? Entonces, esos son inventos. Y hay una serie de inventos que por un tiempo determinado usted obtiene lucro de esa patente. Usted obtiene ingresos, usted comercializa esa patente y obtiene ingresos por la explotación exclusiva de esa patente. Entonces, los comerciantes también se valen de ese tipo de producto. Y luego tenemos los títulos valores, ¿verdad? Y como decía que también el comerciante los inventó o los ideó para facilitar sus operaciones, pues, y les decía el caso del cheque, ¿verdad? Le pueden emitir un cheque por $100,000 y ahí lo anda en la bolsa, ese cheque, ¿verdad? Tiene que ir al banco, lo endosa y ahí se lo pagan, ¿verdad? Se lo pagan y en el banco anotan su número de DUI,
la fecha y le ponen un sello, ¿verdad? Y usted entrega el cheque y le dan dinero. Entonces, o la letra de cambio, el pagaré, que son maneras de documentar deudas que tienen los comerciantes. Y bueno, si usted le prestó $100 para 3 meses a una persona y no se los pagó, en la fecha que dice la letra de cambio, usted puede seguirle un juicio mercantil, ¿verdad? Un proceso civil mercantil para que le pague no solo el valor de la letra de cambio, sino que el interés legal, ¿verdad? Y las costas procesales, o sea, todos los costos que usted incurrió en pago de abogados, etc. Entonces, en el Código de Comercio se establece los títulos valores como un documento representativo de un derecho literal y autónomo que va incorporado al título, siendo imprescindible su posesión para poder ejercitar ese derecho. Contiene un derecho literal y autónomo. El literal porque en el cheque va el nombre de la persona. En algunos otros títulos no, ¿verdad? No lleva el nombre de la persona, pero porque son títulos al portador, ¿verdad? Hay títulos nominales a la orden y al portador. Los nominales se escribe el nombre de la persona. A la orden son los títulos que la persona que los posee es el dueño de ese título. Estamos no. Los nominativos, además de que se emiten a nombre de una persona, se deben de registrar en un libro. El caso de las acciones. Las acciones. Tenemos también los títulos al portador, ¿verdad? Los al portador son que no tienen el nombre de la persona, pero la persona que lo tiene es el titular de ese derecho. Entonces, y a la orden llevan el nombre de la persona, pero no se inscriben en ningún libro, ¿no? En cambio, los nominativos sí. Ahí llevan el nombre de la persona y se inscriben en un libro, el libro de accionistas, por ejemplo, el caso de las acciones. Entonces, hemos visto aquí lo que es el contenido del derecho mercantil, el comerciante, los actos de comercio y las cosas mercantiles en esta clase. No sé si tienen consultas o comentarios adicionales a lo que hemos platicado en esta clase. Solo una pregunta, licenciado. No sé si escuché mal, pero por ahí mencionaba acerca de las patentes que se puede lucrar por un cierto tiempo. Sí, hay una ley de marcas. Resulta que usted cuando hace un invento, usted debe de registrar ese invento. El objetivo de registrarlo es que cualquier persona que quiera lucrarse de ese invento, por ejemplo, alguien inventó los vehículos, alguien inventó los aviones, alguien inventó una serie de inventos que hay. Entonces, normalmente lo que sucede es que cuando se inventa una cuestión y se va a registrar, el objetivo es obtener lucro. Pero resulta que puede suceder que usted no tenga la capacidad o el dinero para hacer una producción en serie de ese invento o para explotar ese invento, digamos, comercialmente. Y recurre a un comerciante. O puede ser que varias personas, por ejemplo, el caso de las marcas, para distribuirlas usted tiene que tener una licencia en una región determinada. Entonces el que tiene la licencia no es el dueño de la marca, pero
para distribuirla usted paga al dueño de la marca un porcentaje, puede ser un 10% de las ventas. Igual sucede con un invento. Usted se lucra de ese invento normalmente es un 50 años. Hay una ley especial que regula eso. Ley de marcas, patentes y distintivos, creo que se llama. Entonces, el nombre exacto no lo recuerdo en este momento, pero usted explota ese invento y obtiene un lucro. O sea, las personas que hacen uso o que comercializan ese invento suyo, le pagan a usted un porcentaje. Obviamente que se debe hacer un contrato, pero a usted lo protege la ley, el registro de patentes. Hay un registro de marcas y patentes en el país, ¿verdad? No sé si... Sí, sí, licenciado. Muchas gracias. Ajá. ¿Algún otro comentario o alguna otra consulta? Bueno, si no hay consulta... ¿Cuándo va a ser el laboratorio? ¿Cuándo va a ser el laboratorio? Ya les había dicho en la clase anterior que con base a la programación tocaría hacerlo hay un margen, ¿verdad?, de esta semana hasta el lunes para hacerlo. Entonces habíamos quedado que lo iba a hacer el último día, el lunes sería el laboratorio. En la próxima clase vamos a hablar sobre la temática que va a entrar en ese laboratorio. Bueno, entonces, si ya no tienen ninguna consulta, vamos a concluir la clase en este momento y nos vemos el próximo miércoles, ¿no? Y el día lunes de la próxima semana. Solo quisiera consultarle algo. Ajá. Fíjese que me llama la atención que usted puede hacer la grabación de la clase por lo que estoy viendo en la plataforma. Ah, pero es que yo tengo un programa, fíjese que por ahí lo conseguí, tengo un programa. Fíjese, justamente eso le quería consultar, porque hay materias en las cuales no pueden, ¿verdad? Y a título personal, por lo menos yo ahorita todavía estoy en el trabajo, ¿verdad? Y a veces se me complica conectarme en las noches, para hacerle la mención a los demás catedráticos de saber cómo pueden hacer. ¿Será que lo molesto si me dice ahí, si me revela el secreto? No, lo que pasa es que usted sabe, o sea, lo he conseguido y es una cuestión que no... Aquí estamos hablando de problemas de derechos de autor y todo. Más de algún docente hay diferentes programas. Yo he conseguido, alguien me consiguió uno. Entonces, pero lo que pasa es que MIC sí tiene la opción para grabar las clases, pero hay que pagar una licencia. Entonces, según veo, la universidad solo tiene licencia para el uso del MIC, pero no tiene licencia para que se puedan grabar las clases, porque el ciclo pasado sí se podía, o el antepasado, creo. Entonces es una cuestión que la universidad no está pagando el derecho o el monto, porque aquí estamos hablando de cuestiones mercantiles, ¿verdad? Del uso de software. Entonces aquí la universidad tiene la licencia para usar MIC, pero además debe pagar un monto adicional para que nosotros podamos grabar las clases. Y entonces cada quien se rebusca por su cuenta, porque yo la subo porque pues sí, tengo ese programita, así sería. Bueno, de ser así, permítame decirle, ¿verdad? Felicidades, pues, porque se ha tomado usted ese compromiso y esa molestia adicional, pero ahí está. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por su atención. Nos vemos el próximo miércoles, ¿verdad? Entonces concluimos la clase en este momento.
Gracias. Muchas gracias, Buenas noches. licenciado. Buenas noches, Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias.